Buenas noches, vamos a comenzar el día de hoy con el... Muy bien. Buenas noches, vamos a comenzar el día de hoy con el seminario número 10, megacariocitos y plaquetas y su implicación en la clínica. Este está a cargo de la doctora Adriana Elizabeth González Villalba, la cual es médico cirujano y partero egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es maestra en Ciencias Biológicas, Biología Experimental, egresada del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. Doctora en Ciencias, egresada del posgrado de Ciencias Biológicas también de la UNAM. Trabaja en el Laboratorio de Morfología y Toxicología del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy viene a compartirnos un poquito su conocimiento acerca de las plaquetas y los megacariocitos y su implicación clínica. Adelante, doctora. El gusto es Muchas mucho, gracias. gracias. No, muchas gracias por la invitación. Hola, hola a todos. Qué gusto que estén hoy aquí. Le preguntaba a la doctora Guille que sí, si podíamos estar interactuando y me dice que sí. Entonces, si quieren participar, si tienen alguna duda, ya quedamos que, ya sea que abran su micrófono o que lo anoten en el chat para que les diga la doctora Guille este, que pueden participar. Y ella me va a estar, prefiero que esté ella interrumpiéndome porque se me hace que yo me voy a perder si veo el chat. Entonces, entre las dos vamos a estar en eso. Para quien quiera que quiera participar, cualquiera de ustedes, lo pueda hacer. Y al final, de todas maneras, dejaremos abierto el espacio para las preguntas. Entonces voy a poner mi presentación y me dicen si ya la están viendo. Sí, doctora, ya se ve. ¿Ahí ya la ven? Ok, Sí. gracias. Bueno, pues hoy les voy a hablar de mis células favoritas, que son los megacariocitos y las plaquetas. Y primero vamos a hacer un recorrido de cómo son, cómo funcionan, para qué sirven. Y después vamos a terminar con un poquito de correlaciones clínicas, de qué se pueden enfermar o cómo participan en las diferentes enfermedades que vamos a revisar. Es una probadita realmente de lo que se sabe de estas dos células. Y bueno, ya no me presento porque ya me presentó la doctora Guille. Entonces, voy a empezar con esta pregunta. ¿Qué son las plaquetas? En realidad hay todavía controversia en cuanto a que si solo son pedacitos de citoplasma de una célula más grande o si realmente se les puede llamar células como tal. Como vieron en la presentación, en la primera diapositiva, pues en realidad yo considero que aunque no son así estrictamente células, o sea, no se diferenciaron como una célula completa, se comportan como células. Entonces, aquí les puse unos ejemplos de los que concuerdan conmigo, unos artículos en donde, bueno, ponen que las plaquetas son células versátiles y todas sus implicaciones en diferentes eh, funciones que realizan o en incluso problemas, ¿no? Tienen su lado claro y su lado oscuro. Y también en donde se cuestionan si son células y si realmente son células y si son células del sistema inmune, ya que se le están cada vez más descubriendo su papel en el sistema inmunológico. Entonces, aquí tenemos unas bonitas plaquetas. Bueno, evidentemente vemos eritrocitos, muchos eritrocitos, pero aquí vemos las plaquetas. Alcanzan a ver esta parte que se ve más oscura en el centro. Esta es una más grande que las demás, por eso les señalo esa, pero fíjense que todas las plaquetitas que están aquí tienen una parte más oscura en el centro y una parte más clara alrededor. Esto tiene un nombre, no sé si ya se lo sepan, si ya sepan cómo se llama la parte oscura y cómo se llama la parte clara de las plaquetas. Si no, no se preocupen, ahorita lo vamos a mencionar. Ok, aquí para no entrar en conflicto les puse fragmentos celulares que no tienen núcleo y más o menos, acuérdense que el eritrocito
nos sirve a los histólogos o a los patólogos como una regla para medir más o menos cuánto miden las células que están alrededor. Entonces, un eritrocito mide más o menos 7 micras, 7 micrómetros, y las plaquetitas pueden medir alrededor de 1 micra, como estas chiquitinas, o Doctora, hasta, no vemos su puntero. No ah, sé. a ver, déjame ver. Entonces, a ver, lo pongo como flecha. ¿Ahí lo ven? Una flechita. Mm, no, doctora, no vemos Yo no nada. lo veo, doctora. No, yo tampoco. Ay, qué caray, a ver, déjenme ver. No sé si, no, ahí es, creo que ahí me va a pintar. A ver, flecha. ¿Aquí no se ve? ¿Tampoco? No, ¿verdad? Mm, Déjenme entonces dejar de compartir para para volver a, para volverle a compartir. A ver si eso mejora. Compartir. A ver, vamos de nuevo. O si alguien de los que saben usar Meet me puede decir dónde encuentro aquí en la presentación, debe de estar en PowerPoint alguna, ¿no? Alguna forma de poner el puntero. sí, doctora. Póngale en compartir pantalla, o sea, en extender, en presentación. Ya en presentación. Ujú. Ajá. Sí. Y Y en en la el parte, lapicito. ajá, es que ahí le puse, pero no, me decían que no. Le pongo flecha y ahí se ve o no se ve. No, no se ve, doctora. ¿No A puede ver, dibujar? a ver, donde dice pluma, Ajá. a ver, Intenté hacer una línea, a ver si nos aparece. Ah, sí. esa sí nos aparece. Bueno, a ver, va a quedar medio feo porque, porque no tengo experiencia con esto, pero bueno, chequen esto. Aquí les estoy mostrando la plaqueta más grande y entonces la parte más oscura que está en el centro y la parte más clara que está rodeando, ¿no? Esta parte más oscura. Entonces, les decía que se fijaran en el tamaño. Más o menos el eritrocito mide como 7 micrómetros y entonces las plaquetas miden como de 2 a 4 micrómetros. Vean la diferencia, ¿no? Con respecto al eritrocito. También la consideran la más pequeña de las células humanas. Tiene forma de disco. Ah, no les dije, pero la primera imagen que les mostré, me voy a regresar. Ahí, aquí está. Estas son plaquetas vistas en el microscopio de barrido. Entonces vean cómo se ve como un disco, la plaquetita que está en azul y las verdes se ven con prolongaciones. Ya vamos a ver más adelante por qué. Porque unas se ven como discos y otras se ven como ya con prolongaciones. Les adelanto que en reposo es cuando tienen forma de disco, cuando todavía no están activadas. Y esto que les preguntaba aquí con respecto a si saben, déjenme poner otra vez la pluma, si sabían cómo se llama esta parte oscura, eh, se llama granulómero porque justo ahí, esto que se ve más basófilo, más oscuro, ahí están los gránulos de las plaquetas y en la parte más clarita, la que está alrededor, se le llama yalómero. Y bueno, está la membrana, evidentemente limitando a la plaqueta, y también está parte del citoesqueleto y otras cosas en el citoplasma. Más o menos viven en sangre de 7 a 14 días. Lo normal en sangre, en la mayoría de los laboratorios, tienen siempre rangos de normalidad, pero eso casi no varía de lugar a lugar. Entonces, en general, se considera normal de 150,000 a 450,000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Y cuál es la función más importante de las plaquetas? Pues esta que les menciono aquí, la más conocida, que es la hemostasia, es formar el coágulo blanco o primario. O sea, el primer tapón, cuando se rompe un vaso sanguíneo, el primer tapón lo van a formar las plaquetas. Pero no es la única cosa que hacen las plaquetas. Ya les mencioné que
atribuyen también muchas otras funciones, como es la reparación de tejidos, la cicatrización, participan en la cicatrización, no solo del vaso sanguíneo dañado, sino de todos los demás. Cuando hay una herida, pues hay otros tejidos que están dañados. Y ahorita les voy a decir cómo participan en la cicatrización y también su participación en el sistema inmunológico. Y bueno, ¿qué célula es la que da origen a las plaquetas? En realidad, medio ya lo dije porque así se llama mi presentación, pero a ver, díganme ustedes qué célula es la que da origen a las plaquetas. Si quieren abrir su micrófono. Megacarocitos. Claro, sí, muy bien. Son los megacariocitos. ¿Y dónde viven los megacariocitos? ¿En qué tejido, en qué órgano viven los megacariocitos? En la médula ósea. En la médula ósea. En la médula. Sí, principalmente en la médula ósea, pero no sé si lo sepan, pero en pulmón también podemos encontrar megacariocitos en pulmón. Sí. Entonces aquí les muestro una imagen de los megacariocitos, como su nombre lo dice, es una célula grandota, mega grande. Carion es núcleo, también tienen un núcleo grandísimo, poliploide. Vean qué bonitos. Todas las células más grandes que ven en esta imagen son megacariocitos, 4 megacariocitos con sus núcleos, un solo núcleo. Cada megacariocito tiene un solo núcleo, pero multilobulado. Y los invito a leer que es el artículo que yo escribí de los megacariocitos precisamente. Después puedo mandarles la liga. Y vean cómo en comparación con otras células de la médula ósea son súper grandes los megacariocitos. Aquí están. Más o menos miden de entre 50 y 150 micrómetros. Es curioso, ¿no? Cómo la célula más grande de la médula ósea va a dar lugar al componente de la sangre más chiquitito, que son las plaquetas. Ahí les pongo que también se encuentran en pulmón, que su núcleo es único, pero es poliploide. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta célula se convierte en una célula tan grandota y con un núcleo que tiene muchos juegos de cromosomas? O sea, la mayoría de nuestras células solo son 2N, es decir, tienen un par de cromosomas de cada cromosoma. Entonces, ¿por qué esta tiene hasta 64N? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se hace tan grande? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Igual si quieren pueden abrir el micrófono si es que lo saben, y si no, ahorita se los platico. Como nadie lo dijo, lo voy a platicar. Se llama endomitosis. Resulta que es un tipo de mitosis muy especial. A mí me encanta esta célula porque es súper original. Cuando la conocí dije, wow, no se parece a ninguna otra, creo yo. Endomitosis quiere decir, es la única célula que lo hace en el cuerpo humano, que entra a mitosis, o sea, sí tiene, bueno, de hecho, primero duplica su material genético, entra a mitosis, tiene las primeras fases de la mitosis, pero no tiene ni cariocinesis ni citocinesis, es decir, no se divide en dos células hijas, sino que se hace más grande, o sea, acumula el citoplasma y bueno, en el núcleo se agrega un lóbulo más. O sea, un lóbulo implica una división más de esa célula, división entre comillas, porque en realidad no se separan. En eso consiste la endomitosis, un tipo de mitosis especial en donde no se separa en células hijas, sino simplemente va acumulando el citoplasma, se va haciendo cada vez más grande y cada vez con mayor número de lóbulos en el núcleo. Y que yo sepa, no existe ninguna otra en el cuerpo humano. Sí lo hacen, pero lo hacen, por ejemplo, las células de las plantas, de algunas flores así de ornato y demás. Entre más pétalos, por ejemplo, tenga una flor, sus células hacen más endomitosis. La otra cosa es que una vez que está, mientras va madurando el megacariocito, también va madurando su citoplasma. No solo el núcleo se hace grande, sino que también su citoplasma madura. Es decir, ese núcleo, ese material genético sirve para producir proteínas que son almacenadas en gránulos, los mismos gránulos que le va a heredar a sus hijas las plaquetas, que son gránulos alfa densos y lisosomas, que también vamos a hablar un poquito más adelante.
esto es lo que le pasa al megacariocito. Primero es una célula chiquita, luego entra varias veces a endomitosis y va entonces haciéndose cada vez una célula más grande y va a madurar su citoplasma fabricando estas proteínas que va almacenando en sus gránulos. Ahora, una vez que ya está madura, esta célula va a dar origen a las plaquetas. Esto lo hace a través de formar en la figura C, ya que no me ven el cursor, en la figura C dice formación de pseudópodos. Va a ir formando unas prolongaciones que se ven mejor todavía en la figura D. Ya se le ven a este megacariocito, se le ven más, más prolongaciones. A ver, les voy a señalar una de estas. Y vean cómo en algunas de estas que se llaman proplaquetas se ven como unas dilataciones, se ven unas partes más gorditas. Aquí a lo mejor se ve mejor. Ajá. Ahí estos son los territorios donde se van a ir desprendiendo las plaquetas. Lo que sucede, estas prolongaciones se hacen con microtúbulos y luego los microtúbulos se enrollan para ir formando las plaquetas. Aquí ya se ve cómo se van desprendiendo estas plaquetas. La pluma sí la ven, ¿verdad? Sí, lo que está dibujando, sí, Sí, doctora. doctora. Ok, lo que les estoy encerrando, eso sí ya lo ven, ¿verdad? Entonces, así es como se van a ir desprendiendo. Al final, todo el citoplasma se va a ir desprendiendo en estas plaquetas y solo va a quedar el núcleo desnudo. Este núcleo lo que le va a suceder es que va a ser fagocitado, ya no tiene otra función. Una vez que se liberan todas estas plaquetas, el núcleo desnudo es fagocitado por los macrófagos que estén ya sea en médula ósea o en pulmón. Vean otra particularidad, no va a liberar las plaquetas, digamos, en la matriz de la médula ósea, sino que tiene que migrar. Esta célula, conforme va madurando, se va acercando a los vasos sanguíneos de la médula ósea, que son los sinusoides. En estos capilares sinusoidales va a extender o sea, esto que les expliqué que eran las proplaquetas, los extiende aquí directo en la circulación. Entonces, vean cómo está extendiendo estas proplaquetas y va liberando las plaquetas directamente en la circulación. Sería difícil, creo yo, para las plaquetitas tan pequeñitas estar perdidas ahí en la inmensidad de la médula ósea y poder llegar a su destino, que es el vaso sanguíneo. Entonces, literal, yo digo que el megacariocito es una buena mamá porque va directamente ahí, extiende sus prolongaciones y en la circulación deja a las plaquetas. Entonces, todo esto tiene muchas cuestiones moleculares de cómo se va acercando, cómo son llamados los megacariocitos, se acercan hasta el vaso sanguíneo y liberan ahí sus plaquetas. Aquí me gusta mucho esta imagen que está tomada con un microscopio confocal y vean, ¿se acuerdan que les dije que son microtúbulos los que forman las proplaquetas y también los que delimitan dónde se va a desprender una plaqueta? Vean aquí, por ejemplo, esta parte donde se están enrollando los microtúbulos, ahí es donde se están desprendiendo ya las plaquetas. Entonces, todo lo verde son microtúbulos, o tubulina es lo que está marcado en verde. Y lo azul es el ADN, el núcleo, y lo rojito es la actina. Entonces, se me ha olvidado de decirles lo que tenía anotado a un lado. Aquí se me olvidó decirles que la hormona más importante para la producción de plaquetas, para que se lleve a cabo todo este proceso de megacariopóiesis y el desprendimiento de las plaquetas que se llama trombopoiesis, es la trombopoietina, que la produce principalmente el hígado y que a través de su receptor, que se llama MPL, es el que va a hacer que este megacariocito madure y libere plaquetas. Y aquí, bueno, nada más que tiene que migrar, ¿no?, hacia el nicho vascular para poder liberar sus plaquetas. Y no me voy a meter tanto en cosas moleculares. Cada megacariocito libera entre 1000 y 3000 plaquetas, o si son así súper grandes, hasta 5000 plaquetas puede liberar un solo megacariocito.
Pero no es lo único que hace el megacariocito. En realidad el megacariocito puede hacer muchas otras funciones. El día de hoy solo les hablo de su función de producción de plaquetas. Sin embargo, se le reconocen otras funciones y yo creo que se le van a descubrir todavía más funciones. Resulta que participan en el mantenimiento de la matriz extracelular. Sí, así como ven aquí, en donde les estoy poniendo la flecha, producen factores de crecimiento que activan fibroblastos, por ejemplo. Entonces son profibrogénicos, hacen que se produzcan colágena y algunas otras fibras o moléculas de la matriz extracelular, pero también tienen la contraparte, así como fabrican cosas que hacen más matriz extracelular, también pueden fabricar cosas para disminuir esta producción. Entonces siempre hay un equilibrio. Produce cosas que son profibrogénicas, pero también que son antifibrogénicas. Aunque no les voy a hablar de esto, en algunos trastornos de médula ósea, que se llaman trastornos mieloproliferativos, el exceso de megacariocitos derivado de estas enfermedades hace que haya más riesgo de algo que se llama mielofibrosis, es decir, que haya muchísimas fibras, sobre todo fibras reticulares, que impiden que se dé una formación de células sanguíneas, una hematopoiesis normal. Entonces, bueno, eso sería algo interesante de los megacariocitos. También por este mismo mecanismo de producir sustancias que estimulan la producción de fibras, también participa en el hueso. Entonces, les voy a poner aquí otra. Ahora quiero que se concentren en esta parte del esquema que dice homeostasia del tejido óseo. Son las mismas moléculas, pero ahora lo que hacen es estimular a los osteoblastos o inhibir a los osteoclastos, ¿no? O sea, células de hueso también mandan entonces estos factores hacia el hueso. Acuérdense que en la médula ósea pues viven ahí a un ladito de las trabéculas de tejido óseo. Entonces, pues sí es factible que manden todas estas moléculas para activar o desactivar a células que participan en la formación de hueso. Y luego también se les ha reconocido su papel déjenme les pongo otro color, aquí en la regulación de las células troncales o células madre. Resulta que producen factores que estimulan la proliferación de estas células madre o que las mantienen en reposo, como en latencia o quiescencia, que se llama aquí. Nosotros durante toda la vida tenemos formación de células sanguíneas, así tengamos, seamos recién nacidos o tengamos 100 años, tenemos que recambiar las células de la sangre. Entonces la hematopoiesis se da siempre y para eso se mantienen algunas células madre, algunas células troncales, se mantienen en reposo para que siempre haya como un grupo de células que después entonces vayan a poder proliferar y diferenciarse en todas las células sanguíneas. Entonces también participa el megacariocito en esto. Tan importante es que en los trasplantes de células hematopoyéticas, de células troncales o de células madre, se ha visto que tienen mejor resultado, o sea, pega mejor el trasplante si va acompañado de megacariocitos. Entonces, todavía falta mucho por conocer, pero más o menos estas son otras funciones, además de la que ya mencionamos y que es la que veremos el día de hoy, que es la producción de plaquetas, ¿no? Y que las plaquetas participan en la hemostasia, respuesta inmune y cicatrización. Si algo necesitan que les aclare, por favor interrúmpanme. Yo me sigo, si nadie me dice nada, yo me sigo. Están aquí las plaquetas, pero aquí vemos una micrografía electrónica de transmisión, la de la izquierda, y la de la derecha, la del inicio, que es una micrografía electrónica de barrido. Entonces, les recuerdo que en reposo son como discos. Aquí yo diría que parecen como tortillas, ¿no? En el caso de esta que se ve aquí de color azul, sería en reposo y las de alrededor ya tienen cierto grado de activación.
Entonces aquí vemos algunos de sus gránulos. En el lado izquierdo vemos gránulos densos, este que es el más grandote, gránulos alfa, tenemos mitocondrias y tenemos algunos otros sistemas. Por ejemplo, aquí el sistema tubular denso es retículo endoplásmico liso porque para la coagulación y la activación plaquetaria se requiere de calcio. Entonces, este que dice DTS, que es sistema tubular denso, es un almacén de calcio importantísimo para iniciar la coagulación. Aquí tenemos otra imagen en donde está esta micrografía electrónica. Vean cómo tiene aquí mitocondrias. Ay, ya no tengo mi pluma. Pero aquí está la mitocondria. Le voy a poner otro color. Alrededor, ¿se acuerdan que les mencioné de los microtúbulos? Esto amarillo que ven en la derecha, aquí lo voy a ir siguiendo con el color rojo. Estos son microtúbulos. Aquí cortaron a la plaqueta. Estos microtúbulos seguirían, ¿no? Hacia acá, porque son los que delimitan a la plaqueta, el disquito que es la plaqueta. Pero vean cómo tiene sus gránulos, tiene el sistema tubular denso, tiene mitocondrias. ¿Y afuera qué tiene? En la zona periférica, pues la membrana. ¿Y será importante la membrana de las plaquetas? Sí, mucho. Tiene un glucocáliz bastante importante, lleno de glucoproteínas de adhesión y agregación. Es decir, es lo que al final, cuando estén activas las plaquetas, las va a volver pegajosas. Cuando están en reposo, no son pegajosas, son plaquetas que no se unen entre ellas, tienen cargas negativas que hacen que se repelan, pero una vez que se activa, estas glucoproteínas van a hacer que se hagan, que se puedan adherir a la colágena o que se puedan agregar entre ellas. Tienen un citoesqueleto bien desarrollado, ya les hablé de la actina, miosina y de los microtúbulos que las rodean, y una zona de organelos que tiene todos estos que ven aquí, mitocondrias, peroxisomas, ribosomas libres, retículo endoplásmico rugoso, gránulos. Aquí les resalté ribosomas libres porque la plaqueta tiene posibilidad todavía, aunque ya no tenga núcleo, todavía tiene posibilidad de sintetizar proteínas. Y ya les había hablado del sistema tubular denso que les sirve para tener calcio, y el sistema canalicular abierto no les he mencionado, pero ven aquí, déjenme pongo la pluma otra vez. Ven esto que se ve, que estoy señalando con una flecha roja, son unos hoyitos, tubitos, ¿cómo les diré? Son unas invaginaciones de la membrana sirven para que rápidamente se pegue un gránulo, llegue aquí rapidísimo y libere su contenido más rápidamente al exterior. Para eso sirven, y de hecho en la microscopía de barrido, en la micrografía electrónica que les presenté, ya me pasé, ven estos puntitos que se ven aquí, son hoyitos realmente, son esos tubitos que permiten, aquí a lo mejor también se ve un poquito, que permiten que las plaquetas puedan liberar rápidamente el contenido de sus gránulos. ¿Sí me van siguiendo? Espero que sí, doctora. Espero que sí. Sí, doctora. Todo bien, gracias. Bueno, entonces, aunque parezca increíble, las plaquetas sintetizan proteínas. Cuando yo me enteré de esto, bueno, dije, ¿cómo? Pero si no tienen núcleo, ¿cómo le hacen? Si sabemos que la síntesis de proteínas empieza con del ADN, se forma el ARN mensajero y luego sale y luego se va con los ribosomas y ya se producen las proteínas. ¿Cómo le hace la plaqueta si ya no tiene núcleo? Pues porque conserva ARNs mensajeros, conserva ribosomas y conserva pues toda la maquinaria para sintetizar proteínas, aunque sea el pedacito del citoplasma del megacariocito. Entonces,
Sobre todo las plaquetas grandes o inmaduras son las que se ve que tienen más capacidad de síntesis de proteínas. Tampoco les voy a decir que sintetizan muchísimas proteínas, no. La verdad es que las proteínas, la mayoría de las que van en los gránulos de las plaquetas, pues las produjo el megacariocito. Otras las va a endositar la plaqueta cuando ya esté en el plasma, otras proteínas de los gránulos, y unas cuantas proteínas va a sintetizar en el momento que lo necesite, pero sí son poquitas. Aquí es una lista de las que ya se han demostrado que se pueden producir en las plaquetas. No me voy a detener mucho en esto, nada más me pareció interesante que lo supieran. ¿Y qué hay en los gránulos alfa? Tampoco les voy a decir así cada una de estas cosas para qué sirve. Así en general, en los gránulos alfa, que la mayoría, les digo, son producidas por los megacariocitos, hay proteínas que tienen que ver con inflamación, por ejemplo, como las quimiosinas y citocinas, que tienen que ver con inflamación o con mandar llamar a otras células, que se llama este proceso quimiotaxis. Entonces, todas estas son quimiosinas o citocinas. Algunas proteínas adhesivas que van a ayudar a que las plaquetas se unan entre sí. También tiene factores de crecimiento. ¿Se acuerdan que les mencioné hace rato que el megacariocito podía hacer que se produzcan cosas, síntesis de matriz extracelular por los fibroblastos? Esto también lo conservan las plaquetas, tienen un montón de factores de crecimiento que van a hacer para esto, por ejemplo, sobre todo sirve para la cicatrización de las heridas, ¿no? O sea, para que el mismo vaso sanguíneo se recupere, se repare, y también los tejidos que hay alrededor. Para eso sirven todos estos factores de crecimiento. Puede llevar inmunoglobulinas, pero no es que las produzca ni el megacariocito ni la plaqueta, sino que las endosita del plasma. También puede llevar factores de coagulación que tampoco produce la plaqueta, porque ¿quién produce los factores de la coagulación? ¿Qué órgano? ¿Alguien ya sabe? ¿Todavía no ven eso? Todas las proteínas que van en la sangre, en el plasma, son producidas por un órgano, que luego dicen que es el laboratorio del cuerpo humano. ¿No? Todavía no lo saben, entonces es ¿El hígado? Exacto, el hígado, justo, apenas lo iba a decir, muy bien. El hígado es el que produce todos los factores de la coagulación, van en el plasma, y la plaqueta lo que hace es nada más endositarlo y guardarlo en sus gránulos alfa. Hay un factor muy importante que es el factor de von Willebrand, que sirve para que la plaqueta se pegue al vaso sanguíneo dañado. Y bueno, ya no me voy a detener tanto en cada molécula, sino dije que no las iba a decir y ya las dije casi todas. Me voy a saltar. Ahora, los gránulos densos, ¿para qué tienen y para qué les sirven las plaquetas? Se almacenan ahí a lo que se llama agonistas plaquetarios. Ay, ya me pasé. Los agonistas plaquetarios quiere decir que son moléculas que van a estimular a la activación de otras plaquetas. Entonces, las primeras que se activan se liberan sus gránulos y mandan llamar a más plaquetas, porque pensando en el coágulo, van a necesitarse muchísimas plaquetas para hacer el tapón y que deje de perderse sangre. Todas estas moléculas que ven en esta tabla son activadores plaquetarios y van dentro de los gránulos densos de las plaquetas. Ahora, les hablaba de las glucoproteínas de membrana. Solo les voy a hablar en esta plática de dos. Una que es ay, ya me salté. La glucoproteína 1B9 o 1B95, que es la que les estoy mostrando, bueno, diciendo aquí, que lo que va a hacer es importante en la adhesión. Y eso es al vaso sanguíneo dañado, que está exponiendo colágeno. Y la glucoproteína 2B3A, o también llamada CD41, CD61, que tienen que ver con la agregación. ¿Qué quiere decir agregación? Que la plaqueta se pegue con otra plaqueta y se unen a través de otra molécula que es un factor de la coagulación, el factor 1 de la coagulación, que se llama fibrinógeno. Tienen otras moléculas en la membrana como receptores de otro factor de la coagulación que se llama trombina,
Yo diría que la trombina es el factor de coagulación más importante. Si les da curiosidad, luego vayan a revisar qué es la trombina. Yo creo que traigo una imagen donde se ve. Tiene receptores tipo TOL. Estos son para reconocer microorganismos. ¿Y como para qué los necesita la plaqueta? Ahorita lo vamos a ver. Y receptores para agonistas, ¿no? O sea, para que se puedan activar. Por ejemplo, con ADP, ATP, no sé si se fijaron en todos los activadores, serotonina, otros más. Aquí tenemos justamente en esta imagen algunas cuestiones que tiene en la membrana la plaqueta, como son receptores de trombina, como ya mencionamos. Aquí está el receptor de trombina, el receptor de ADP, uno de ellos, otra molécula que se llama tromboxano, que también activa plaquetas. ¿Y qué va a pasar cuando llegan todos estas moléculas que activan a la plaqueta? Que se va a hacer una cascada de señalización y lo que va a aumentar es el calcio dentro de la plaqueta y eso va a hacer que el citoesqueleto se modifique y la plaqueta cambie espectacularmente de forma, pero no solo eso, sus glucoproteínas se van a poner en una configuración abierta, es decir, ya listas para pegarse. En este caso que les dibujé abajo, que les encerré, se están pegando a la colágena, pero también hay otras que se van a activar para pegarse con otra plaqueta. Entonces, si se fijan, en este caso que se pegan a la colágena se llama adhesión, y aquí que se va a unir con otra plaqueta, tendría que venir otra plaqueta, se va a llamar agregación. Y vean, esto es el cambio espectacular de forma que les cuento. En la izquierda vemos las plaquetitas, pues, totalmente como discos, como tortillas, digo yo. Estas están en reposo, pero ¿qué pasa si llega un estímulo que las active? Que van a extender prolongaciones. Vean, aquí se están extendiendo prolongaciones y bueno, en barrido es súper evidente que cambian espectacularmente de forma. Y una vez que hacen eso, ya son pegajosas. Una vez que ya están como las del lado derecho, ya son totalmente pegajosas y se degranulan y mandan llamar a otras plaquetas. Aquí está lo que sucede en la hemostasia primaria, que es, están en reposo, luego son activadas y cambian de forma y se van a ir a pegar a la colágena que está del vaso sanguíneo que se rompió, ¿sí? O sea, primero ocurrió la ruptura y se quedó expuesta la colágena. Y esto es lo que van a ir a tapar, ¿no? Las plaquetas, van a ir a hacer ese tapón y justamente porque lo primero que hacen es unirse a la colágena que quedó expuesta y luego mandan llamar a otras plaquetas para que se agreguen y formen pues ya el tapón más grande. Y también en ese tapón se pueden quedar atrapados eritrocitos y algunas otras células, leucocitos, para formar este tapón y que se deje de perder sangre. Cuando ya están activadas, como ya les había mencionado, van a liberar sus gránulos. Y fíjense que entonces que tienen aquí pues sus factores de coagulación y factores de crecimiento. Y agonistas plaquetarios pues para llamar a más plaquetas. También liberan que se llama factor tisular para activar la coagulación propiamente dicha. Aquí es la segunda parte que hacen las plaquetas. Hasta ahorita solo dijimos como físicamente forman un tapón, pero no solo participan en eso, también participan, esto se llama hemostasia primaria, la formación del tapón primario, pero para que este coágulo sea estable necesita formarse una malla de fibrina. ¿Cómo se forma esta malla de fibrina? Pues tiene que activarse todo el sistema de la coagulación. Antes se ocupaba algo que se llama cascada de la coagulación, ahora se ha sustituido por el modelo celular de la coagulación, que quiere decir que para activarse, ¿por qué le llaman modelo celular? Porque necesitan células, membranas celulares para activarse. ¿Qué membranas son estas? Primero el endotelio, las células que recubren el interior del vaso sanguíneo, y luego las plaquetas. O sea, se necesita que haya estas plaquetas para que lleguen aquí todos estos factores. Quería señalarlos. Estos factores, vean cómo se están uniendo
La idea de este esquema es eso, mostrar que se unen a la membrana plaquetaria, se activan y entonces unos activan a otros hasta la formación del factor de la coagulación más importante que se llama trombina. Esta trombina va a hacer que el fibrinógeno se transforme en fibrina y que se forme esta malla que le da estabilidad al coágulo. Entonces, también participan en ello las plaquetas activadas en la coagulación propiamente dicha. Pero no solo eso, ya les había dicho que pueden unirse a las bacterias, pueden reconocer bacterias o algunos otros microorganismos, puede ser por carga o por estas moléculas que les había mencionado que se llaman TLRs. Y incluso hay autores, investigadores, que dicen que pueden fagocitar, así esa cosa tan chiquitita, esa celulita tan chiquitita, puede fagocitar y puede, pues, destruir incluso algunos microorganismos muy pequeñitos o mandar proteínas que se llaman trombocidinas para intentar por lo menos matar a ese microorganismo. Entonces, vean, aquí les pongo en este esquema que está tomado de un artículo, cómo tienen estos TLRs de diferentes tipos de TLRs en la membrana y con eso pueden reconocer virus. No sé si ven aquí, está ilustrado un citomegalovirus o aquí una Streptococcus pneumoniae o sea, bacterias pues o virus. Pueden ser reconocidos por las plaquetas, se activan las plaquetas, mandan llamar a otras células del sistema inmune o ellas mismas producen algunas cosas o se agregan, digamos, también puede ser que se agreguen para tratar como de que se queden pegados ahí estos microorganismos y favorecer la respuesta inmune. Aquí hay un ejemplo de lo que hacen las plaquetas. Las plaquetas pueden unirse a algunas partículas de la bacteria, en este caso, aquí dice que hay una bacteria gram negativa, pueden reconocer algunas partículas de esta bacteria, activarse y entonces activar a los neutrófilos y favorecer en esta activación de los neutrófilos que se activen los neutrófilos, por un lado, aquí está, la activación de los neutrófilos y por otro lado la formación de unas cosas muy raras que se llaman NETs, que son, ¿han oído hablar de las NETs? De las redes o trampas extracelulares de neutrófilos. Yo ¿No? no los había escuchado. Bueno, nosotros, la verdad, en nuestros libros de morfo, en nuestros libros por lo menos de histo, que yo doy clases de histo, nos dicen que el neutrófilo fagocita y prácticamente vemos que esa es su función, es excelente fagocitando bacterias, y sí es cierto, es lo que mejor saben hacer, pero si está muy ruda la cosa, lo que pueden hacer es una formación de una trampa literal para que se queden ahí pegadas las bacterias. Vean aquí cómo se ve que están haciendo esta trampa para que se queden pegadas las bacterias y puedan destruirlas, si no ellos, con sus gránulos, otras células del sistema inmune y no se sigan proliferando y esparciendo por el organismo. Pero lo interesante aquí, bueno, me estoy metiendo en algo que no tenía planeado hablar, pero vean, ¿qué creen que sea esta trampa? ¿A qué les recuerda esta estructura de doble hélice? Al ADN. Justamente, ahora que si les interesa, pueden ir buscar qué son las trampas extracelulares. Pues sí, justamente tienen cromatina, tienen ADN para atrapar, o sea, literal, este neutrófilo ya se va a morir, va por atrapar a las bacterias, por un bien del organismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué papel tenían, regresando a las plaquetas, qué papel tenían? Activar neutrófilos y estimular que hagan estas trampas que atrapen bacterias. Y bueno, aquí un resumen de lo que se sabe de plaquetas en cuanto a sistema inmune. Pueden atrapar bacterias, vean que reconocen a la bacteria y la atrapan. Ay, perdónenme, pensé que tenía la pluma activada. Aquí vean, están atrapando bacterias y les están enviando unas trombocidinas, es decir, proteínas para intentar matarlas. En el mejor de los casos, las destruyen, ¿no? Aquí dice bacterial destruction. Pero si no pueden, van a activar a otras células del sistema inmune, como ya mencionamos, a los neutrófilos,
que ya sea para que fagociten mejor o para que hagan sus trampas extracelulares, pero también pueden activar a otras células que se llaman células dendríticas, que son células que presentan antígenos. Y esto indirectamente va a hacer que se activen linfocitos T, que son los que ya van a hacer una respuesta inmune más duradera y más específica contra esa bacteria o ese microorganismo. Entonces, tienen que ver con todas estas fases de la respuesta inmune, las bacterias. Y bueno, ya entrando en materia de cómo se enferman las plaquetas o en qué enfermedades encontramos en las plaquetas, puede haber enfermedades en la cantidad de plaquetas, cuántas plaquetas tenemos. Y esas se llaman enfermedades cuantitativas plaquetarias. Es decir, ahí está fácil, ¿no? O hay muchas plaquetas o hay muy poquitas plaquetas. Si hay muchas plaquetas se les llama trombocitosis. Ajá. Si hay muy poquitas plaquetas, se les llama trombocitopenias. ¿Por qué trombo? Pues porque justamente la plaqueta también se puede llamar trombocito, aunque no tanto en el humano, no es tan común ese nombre. En otras especies sí, se les llama trombocitos a otras células que hacen la función de las plaquetas, pero bueno, se consideran sinónimos, ¿no? Trombocitos o plaquetas en el humano. Y por eso se les llama trombocitosis cuando hay muchas y trombocitopenias cuando hay poca. Cuando escuchen este nombre, o más bien este sufijo que se llama penia, quiere decir que falta. Entonces, si encuentran leucopenia, pues que tiene poquitos leucocitos, o linfopenia, que tiene poquitos linfocitos. En este caso, poquitas plaquetas. Trombocitosis puede ser reactiva, es decir, que haya alguna otra cosa que está sucediendo en el cuerpo, como inflamación o cáncer o deficiencia de hierro, que hace que los megacariocitos estén pues formando mayor cantidad de plaquetas. Son estimulados por algunas moléculas inflamatorias o que producen las células tumorales, para seguir proliferando y producir más plaquetas de las normales. En general, se considera que las plaquetas de la trombocitosis reactiva no ponen en riesgo, o sea, no van a hacer que se coagule de más, ¿no? No dan riesgo de trombosis, que sería la formación anormal de coágulos. En el caso de que sea una trombocitosis primaria, la trombocitosis primaria es cuando lo que está enfermo es directamente el megacariocito, o sea, el megacariocito sufrió mutaciones y forma una enfermedad, más bien se da una enfermedad que se llama trombocitemia esencial o trombocitemia primaria. Ajá, pero ahí el defecto es una acumulación de mutaciones en el megacariocito o en alguna de sus células precursoras, y entonces enloqueció, ¿no? Empezó a multiplicarse. Es una especie es parecido a lo que sucede en el cáncer, aunque en este caso no le llaman cáncer, se llama un síndrome mieloproliferativo, es una enfermedad mieloproliferativa, pero pasa lo mismo, la célula tiene muchas mutaciones y empieza a crecer de manera desordenada, a proliferar de manera desordenada, y aquí sí puede haber riesgo de que haya alteración en la función de las plaquetas, ya sea para más, o sea, que se coagulen de más o de menos, que no sirvan esas plaquetas y haya riesgo de hemorragia. En el caso de las trombocitopenias, la que más se presenta y la que más se ve en la clínica es la PTI, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, por eso se las puse de otro color. Esta, aunque se llama y le siguen llamando idiopática, en realidad ya se sabe que es autoinmune. Se fabrican autoanticuerpos para alguna proteína de membrana, alguna de las glucoproteínas de membrana de las plaquetas, y entonces estos autoanticuerpos se pegan a la plaqueta
y son entonces fagocitadas por células del sistema inmune, sobre todo macrófagos del vaso, que son las de por sí, los macrófagos del vaso, cuando la plaqueta ya es viejita, cuando ya cumplió unos 14 días de estar en sangre, los macrófagos de vaso la fagocitan y la eliminan. Pero si además tiene entonces estos autoanticuerpos pegados, o sea, el cuerpo está reconociéndola como si fuera algo extraño, pues los macrófagos más las van a estar eliminando, y por eso hay una disminución tremenda de la cantidad de plaquetas. Pero no todas son inmunes, no todas las causas de trombocitopenia son inmunes. También puede haber no inmunes en algunos tipos de enfermedades como la anemia de Fanconi o infecciones virales. Seguramente han oído en el dengue del tipo hemorrágico, que disminuye la cantidad de plaquetas, y eso es grave porque puede poner en riesgo de hemorragias al paciente. Y eso es directamente por el efecto del virus, ¿no? El virus puede infectar megacariocitos y plaquetas y puede disminuir su producción o aumentar su fagocitosis y que no haya suficientes plaquetas. O cuando una persona está tomando algún fármaco, algún medicamento, como el caso de las quimioterapias, también pueden ser muy tóxicas para células de la médula ósea en general, en este caso, pues para los megacariocitos, y entonces no se producen suficientes plaquetas y también puede ser causa de disminución. El hiperesplenismo quiere decir, o alguien sabe qué es el hiperesplenismo, o en inglés, ¿a qué se le llama? O sea, se dice spleen. ¿Qué órgano del cuerpo en español es spleen? ¿Alguien sabe? En el chat mencionan vaso. Vaso, sí, muy bien. Entonces, hiperesplenismo lo que quiere decir es que el vaso está funcionando de más, o sea, tiene una mayor actividad. En este caso, ¿por qué sucede la trombocitopenia? Pues porque justo en el vaso están la mayor cantidad de macrófagos que se encargan de destruir a las plaquetas. Entonces, esto también pudiera ser una causa de trombocitopenia. Ok, también hay no solo de la cantidad, sino de la calidad de las plaquetas. Es decir, que a lo mejor están en una cantidad adecuada, que ya dijimos de 150,000 a 450,000 por milímetro cúbico, pero no son de buena calidad, no funcionan adecuadamente. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Las hereditarias, aquí les puse antes de hablar propiamente de las plaquetas, hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. Hace ratito les hablé del factor de von Willebrand, que hace que se puedan pegar bien las plaquetas a la colágena del vaso sanguíneo que se rompió. Entonces, evidentemente, si hay una disminución o de plano no hay factor de von Willebrand, no va a haber una adecuada función de las plaquetas. No la puse arriba, esta enfermedad, porque en realidad no es propiamente de las plaquetas, es otra proteína que está deficiente, la que está en la enfermedad de von Willebrand, la que falta en la enfermedad de von Willebrand, pero afecta el funcionamiento de las plaquetas. No sé si alguna vez han oído hablar de la hemofilia, que esa no es de plaquetas, sino de factores de la coagulación. ¿Saben? Yo sí he oído hablar, no sé si estoy mal, pero había leído que creo que era del factor de la coagulación 8, no sé si... Sí, la hemofilia A, que es la más común, es la deficiencia del factor 8 de la coagulación, y la B es la deficiencia del factor 9 de la coagulación, es menos común. ¿Y qué le pasa a ese paciente? O sea, ¿cómo lo vamos a ver en la clínica? No tiene un proceso de coagulación adecuado. Así es. Mucho, pues, por eso es hemofilia. Sí, creo. sí, totalmente. Pues la enfermedad de von Willebrand, pero no les dije otra cosa. ¿Saben a quién les da la hemofilia para poder comparar con la enfermedad de von Willebrand? ¿Saben? No, mejor ya, les voy a decir. La hemofilia solo les da a los hombres, básicamente, porque está ligada, o sea, lo que está defectuoso es
Es una proteína, o sea, los factores de la coagulación están codificados en el cromosoma X. Entonces, las mujeres tenemos 2 cromosomas X y si heredamos un gen defectuoso, pues bueno, afortunadamente tenemos el otro, ¿no? Pero podemos ser portadoras de la enfermedad. O sea, a las mujeres no les da, pero son portadoras de la enfermedad, es decir, a sus hijos sí les puede dar. Hijos varones, ¿por qué? Porque si en el X que les tocó recibir de la madre viene el defecto genético, es el gen mutado, pues entonces no van a tener una producción adecuada de estos factores de la coagulación y por eso van a sangrar. Hay toda una historia de la realeza que habla de que los herederos hombres se morían o tenían complicaciones tremendas por esta enfermedad, así se creía que era como una enfermedad de la realeza, ¿no? De los reyes. Y bueno, ¿por qué les digo de la hemofilia si estamos hablando de las plaquetas? Porque la enfermedad de von Willebrand se parece muchísimo a la hemofilia. O sea, también hay sangrado, también hay hemorragia, pero esta evidentemente sí se puede presentar en mujeres. Entonces, dependiendo de la gravedad, pues va a ser la época en la que se presente, pero es común que durante la menstruación, la primera menstruación en la menarca, la primera menstruación sea súper abundante y bueno, pues dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces al hacer como la búsqueda en la familia, resulta que todas las mujeres o que la mamá de esa niña también tenía sangrados, pero siempre le dijeron que no era, o sea, que era normal, ¿no? Y entonces nos enteraron que a lo mejor vienen arrastrando una enfermedad de von Willebrand, a lo mejor no tan severa, que por eso pasó desapercibida. Bueno, ya, nada más eso les quería decir y ya me tardé. Ahora, vamos ahora sí con las hereditarias de plaquetas propiamente, como la trombastenia de Glanzmann. ¿Saben ustedes qué quiere decir astenia? Cuando decimos que un paciente tiene astenia o adinamia. ¿Lo han oído? Si ya han leído a lo mejor alguna historia clínica, tal vez lo han escuchado. Pues Creo que era yo algo así vea como agotamiento. debilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, es como debilidad o agotamiento. En este caso es de las plaquetas. Las plaquetas son las que son flojas. Trombastenia de Glanzmann. Lo que tienen estas plaquetas es una alteración de una de estas glucoproteínas que les dije, de la 2B3A, que no van a poderse agregar entre ellas porque no está bien esta glucoproteína de membrana. Entonces, su número y forma de plaquetas es normal, pero si les toman el tiempo de sangrado va a ser prolongado, se van a tardar más sangrando, pues porque no se pueden agregar estas plaquetas. Hay otra enfermedad que se llama síndrome de Bernard-Soulier, en donde la otra proteína, glucoproteína de las que les hablé, 1B9, que es la que se une al vaso sanguíneo dañado, a la colágena específicamente, está alterada, entonces no se puede unir bien para formar el tapón plaquetario y por eso también puede haber sangrado. Aquí sí hay trombocitopenia y las plaquetas tienden a ser muy grandes. Hay otro síndrome que se llama de Wiskott-Aldrich, donde hay también trombocitopenia con disminución en el volumen plaquetario, es decir, las plaquetas son chiquitas. Y hay algunas otras enfermedades adquiridas de las plaquetas, como puede ser, me salté una, perdónenme, el síndrome de plaqueta gris, en donde también puede haber trombocitopenia, pero lo más importante es que no tienen gránulos alfa. Entonces también pueden tener alteraciones estas plaquetas, en su función, estas plaquetas. Y las adquiridas pueden ser por diferentes formas. La plaqueta está bien, pero algo en el cuerpo está mal e impide la función normal de la plaqueta, como sería la uremia, que quiere decir que hay mucha urea porque el riñón no la está eliminando adecuadamente. Algunos trastornos mieloproliferativos, como hace rato les dije, la trombocitemia esencial. Y lo más común es que el paciente esté tomando algún fármaco. Todos los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, principalmente la aspirina, van a inhibir la agregación plaquetaria, son antiagregantes plaquetarios, también un poquito el omega 3, pero de todos estos que les hablé, la aspirina y los AINES, por ejemplo, naproxeno, ibuprofeno, todos estos tienen
son antiagregantes plaquetarios. Esto puede ser benéfico, de hecho se usa la aspirina. La aspirina en bajas dosis puede ser benéfico si lo que estamos buscando es justamente que no se aumente la coagulación. Por ejemplo, pacientes que tienen riesgo de infartos, ya sea infartos del miocardio o infartos cerebrales, pueden darse antiagregantes plaquetarios, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, por ejemplo, si un paciente va a ser sometido a una cirugía, se deben de dejar de tomar estos antiagregantes plaquetarios antes de la cirugía, unas horas antes, 48 horas antes por lo menos, ¿no? De la cirugía. Y bueno, en esta imagen lo que les quería representar, tampoco me quiero quedar tanto tiempo, es todo lo que puede estar alterado. Por ejemplo, aquí esta glucoproteína, que es la que une a colágena, se altera y yo les hablé del síndrome de Bernard-Soulier. No va a pegarse bien, no se va a adherir, no va a poder tener una buena adhesión. Luego les hablé, a ver si está la otra, sí, aquí está, juntito está la ausencia o deficiencia de esta glucoproteína o alteración de esta glucoproteína, lo que hace es que las plaquetas no se agreguen bien. Agregación es una plaqueta con otra y se llama trombastenia de Glanzmann. Pero puede haber muchísimas otras cosas que estén fallando, que si no hay adecuados gránulos densos, que si los gránulos alfa también son inadecuados, que si, por ejemplo, ¿dónde está? Que no haya suficientes gránulos alfa como en el síndrome de la plaqueta gris, como aquí, que también les mencioné, etcétera. Afortunadamente no son tan comunes estos defectos, pero existen y pues hay que saber que existen para poder sospecharlo. Entonces ahora les pongo las imágenes. Es la misma imagen, la de abajo, es la misma imagen que les puse al principio de plaquetas normales. También aquí en todas estas que ya tienen flechita, son plaquetitas normales. Ahora veamos cómo se ven en estos síndromes. En el caso del síndrome de Bernard-Soulier, son plaquetas muy, muy grandes. Fíjense cómo se veían, me voy a regresar, con respecto a los eritrocitos, bien chiquititas las plaquetas. Ahora, compárenlo con estas. Vean el eritrocito y vean el tamaño gigantesco de la plaquetota, ¿no? O sea, está más grande incluso que un eritrocito en este caso. En este caso está en el otro, en el de la izquierda, pues está casi igual, ¿no? Que un eritrocito. Eso es muy grande. Y tienen muchos gránulos alfa. En el caso de la plaqueta gris, en el síndrome de la plaqueta gris, al contrario, parecen como unos fantasmitas, ¿no? Porque hay ausencia de gránulos alfa. Entonces, ¿se acuerdan que tenían un granulómero que se ve muy oscuro y un hialómero que se ve muy claro? Pues aquí prácticamente se ve el hialómero. Sí tienen unos granulitos que serían los densos, pero son poquitos. Y las plaquetas muy extremadamente pequeñitas del síndrome de Wiskott-Aldrich. Todas estas pues son plaquetas defectuosas. Aquí otra vez tenemos el síndrome de plaqueta gris, que no tiene, déjenme lo señalo, que no tiene gránulos alfa. Aquí otra vez tenemos plaquetitas, aquí son plaquetas normales, las de la derecha, y aquí se pueden ver en microscopio electrónico de transmisión como las de la derecha tienen todos sus granulitos y las de la izquierda vean que tienen ausencia de estos gránulos, tienen muchos menos gránulos. Y ahora, ¿cómo lo vamos a ver en la clínica? Pues si tienen un defecto plaquetario propiamente, se va a ver con un síndrome que se llama púrpura. ¿Por qué se llama púrpura? Pues porque justamente el paciente se ve morado. ¿Cómo morado? Pues sí, tiene todas estas cosas que les voy a mostrar ahorita. Petequias. ¿Qué son las petequias? Bueno, en general, es una hemorragia mucocutánea, quiere decir en piel y en mucosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Le empiezan a aparecer a este paciente unos puntitos rojos en la piel, como estos. No sé si alcanzan a ver aquí unos puntitos que no se desaparecen con la presión. O sea, se le apachurra y no desaparecen. Son hemorragias puntiformes, se llaman petequias. O le pueden aparecer equimosis, que son lo que nosotros conocemos coloquialmente como moretones, ¿no?
O hematomas. La diferencia entre un equimosis y un hematoma es que el hematoma tiene relieve, es decir, no es planito, sino como un chipote, ¿no? Eso es un hematoma, pero también puede tener hemorragias de mucosas, es decir, gingivorragia. ¿Alguien sabe qué quiere decir gingivorragia? De las encías, sangrado de las encías. O también puede haber sangrado de nariz, epistaxis. Entonces, si un paciente llega con todas estas manifestaciones clínicas que se conocen con el nombre de púrpura o de síndrome purpúrico, hay que sospechar que lo que está mal son las plaquetas. Y entonces, generalmente lo primero que se le pide al paciente pues es una biometría hemática para ver si es la cantidad de plaquetas la que está mal. Esperaríamos obviamente que estén bajas, una trombocitopenia, pero también pudiera ser que estén bien en número, pero mal en calidad. Entonces ya se tendrían que buscar los síndromes que acabamos de ver. Podría parecer que si la hemorragia es en piel o mucosas, pues no pone en riesgo la vida, pero esto es engañoso. Esto es lo primero que se ve, lo evidente. Pero si la cantidad de plaquetas está por debajo de 30,000 por milímetro cúbico, entonces ya pueden sangrar órganos internos, no solamente piel y mucosas. Y bajan todavía, o sea, 10,000, menos de 10,000 plaquetas es alerta roja porque pueden sangrar incluso pulmón, puede sangrar cerebro, que pone en riesgo la vida. Entonces, sí hay que estar atento y bueno, dependiendo de la enfermedad, pues sería el tratamiento a seguir. Si es autoinmune, pues generalmente lo que se hace es inmunosupresores, ¿no? Para que el sistema inmune deje de destruir plaquetas. Pero depende de lo que sea la causa, pues se debe tratar para subir los niveles de plaquetas. No siempre está indicada la transfusión de plaquetas, solo en algunos casos. Y al revés, ¿cómo vemos si hay trombocitosis? ¿Se acuerdan que les mencioné que si era reactiva? Por ejemplo, si hay algún tipo de inflamación o cáncer, etcétera, generalmente es reactiva y las plaquetas son normales y entonces los megacariocitos nada más están aumentados, pero igual son normales. Entonces, prácticamente no hay riesgo ni de trombosis, fíjense aquí, ni de hemorragia. Generalmente. En el cáncer, por ejemplo, a veces sí hay riesgo de trombosis. Ahorita les digo más de trombosis. ¿Y qué pasa si es clonal? Que era cuando ya el megacariocito en sí está enfermo, tuvo mutaciones y ahora sí las plaquetas están alteradas y suelen ser anormales. Y entonces hay o riesgo de hemorragia o riesgo de sangrado o de trombosis. ¿De acuerdo? Pero aquí les puse trombocitosis reactiva. En la inflamación se producen un montón de factores que pueden estimular la producción de trombopoyetina por el hígado. ¿Se acuerdan que el hígado producía trombopoyetina? Y esto va a hacer que se estimule la médula ósea, que se estimulen los megacariocitos de la médula ósea para producir más plaquetas, como se ve aquí. En la de la izquierda hay muchos megacariocitos porque se está produciendo mucha trombopoyetina. Cada puntito azul de aquí es TPO, trombopoyetina, y está estimulando a los megacariocitos para que se liberen más plaquetas. Y en la trombocitosis clonal hay un defecto o sea, hay muchas mutaciones, pero la que más se asocia a esta es un defecto en una molécula que está en el receptor de trombopoyetina, que se llama JAK2. Hay una mutación en JAK2. ¿Y qué hace esta mutación? Que aunque no haya trombopoyetina, está permanentemente estimulado, activo este receptor y está todo el tiempo indicándole a los megacariocitos que deben producir más plaquetas, que deben crecer, proliferar y producir más plaquetas y entonces por eso hay mayor cantidad de plaquetas. Hay otros defectos en la trombopoyetina o en el MPL que también pueden tener consecuencias en plaquetas, ya sea porque haya un problema en el gen que
de estos dos, la trombopoyetina o su receptor, y den una trombocitopenia severa. O que, por ejemplo, en humanos esto mismo sí se ha visto y hay una enfermedad que se llama trombocitopenia amegacariocítica congénita, es decir, no hay suficientes megacariocitos y por eso hay pocas plaquetas. Sin embargo, también hay defectos, alteraciones genéticas que aumentan el efecto de la trombopoyetina y el MPL y que al revés, entonces hacen que haya más producción de megacariocitos y más producción de plaquetas. Y bueno, aquí algunos ejemplos de cómo se llegan a ver estas plaquetas anormales en la en la trombocitemia esencial. O sea, plaquetas gigantes o plaquetas con poquitos gránulos. O sea, que se parecen a los que vimos anteriormente, pero aquí ya son una enfermedad mieloproliferativa. Aquí, por ejemplo, un solo gránulo grande, plaqueta gigante pero con muy poquitos gránulos. O sea, todo esto quiere decir que el megacariocito está alterado y está produciendo plaquetas anormales. Esto ya me había adelantado, decirles que en algunas enfermedades de médula ósea mieloproliferativas, pues, como la misma trombocitemia esencial o la policitemia vera es la producción excesiva de eritrocitos. Los megacariocitos también están aumentados y se relacionan con mielofibrosis. Es decir, muchas fibras en la médula ósea que impiden una hematopoiesis adecuada. Y también pueden participar en embolia o en trombosis o embolia. No les definí. Cuando se forma un coágulo y se obstruye ahí donde se formó el coágulo, en ese vaso sanguíneo se llama trombosis. Cuando este coágulo se desprende y va a tapar un vaso sanguíneo de otro lado del cuerpo, digamos que es un coágulo viajero y va a tapar a otro lado del cuerpo, se le llama embolia, embolismo. Aquí tenemos que hay un síndrome llamado de plaquetas pegajosas que puede ser, o sea, las plaquetas son hiperreactivas, o sea, se activan muy rápidamente con algunos de sus agonistas, que normalmente se activan con ellos, pero en este caso se activan todavía más rápido y más fuertemente y están asociadas a riesgo de trombosis. Cuando una persona tiene un gran riesgo de trombosis, a esa situación se le llama trombofilia. Es decir, por ejemplo, se diagnostica trombofilia en un paciente joven que tenga un problema de trombosis. Aquí, por ejemplo, las plaquetas también juegan un papel al estimular el desarrollo de ateroesclerosis. O sea, sí, también tienen su lado muy oscuro. Resulta que lo primero que falla cuando se va a formar una placa de ateroma, que no sé si ya también sepan qué es esto, pero si no, más o menos les voy a explicar, en el endotelio, cuando el endotelio se daña, aquí está la célula endotelial, si el endotelio se daña y se puede dañar por N cantidad de cosas, llámese diabetes, hipertensión, contaminación atmosférica, el exceso de lípidos en sangre, la hiperlipidemia, ¿no? Todas esas cosas pueden alterar la función del endotelio. El endotelio disfunciona, pero también eso hace que las plaquetas se activen más rápidamente, porque normalmente el endotelio va a fabricar cosas para evitar la activación plaquetaria. Entonces, al inactivarse o al disfuncionar el endotelio, también disfuncionan las plaquetas. Aquí en el caso de la formación de aterosclerosis, lo que sucede es una inflamación crónica. Van ingresando lípidos, o sea, aquí se van acumulando lípidos en este vaso sanguíneo y se mandan llamar leucocitos, sobre todo macrófagos, para que se coman a esos lípidos. El problema es que se va ensanchando toda eso donde normalmente era una cosa muy, muy delgadita, que se llama íntima, ahora se va ensanchando por el acúmulo de lípidos y de macrófagos que se están comiendo esos lípidos. Pero aquí, ¿qué papel juegan las plaquetas? Pues que se activan
y cuando se activan también mandan llamar a más células inflamatorias, entonces perpetúan esta inflamación crónica de la placa de ateroma. Además, cuando se llega a disfuncionar más este endotelio o se rompe el endotelio, se rompe la placa de ateroma, pues van a formar un trombo. Entonces, si de por sí con la placa de ateroma estaba obstruida la luz de ese vaso sanguíneo, al formarse el trombo se acaba de obstruir y eso pues también va a dar un fenómeno de trombosis, formación de coágulo, se tapa ese vaso sanguíneo y va a dar una consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias que más se ven en la clínica? Pues los infartos agudos al miocardio o también los infartos cerebrales. No sé si eso quedó claro. ¿Sí? Sí, doctora. Ya me pasé. Sí, doctora. Ahora, aquí están el efecto de plaquetas y cáncer, otra cosa de su lado oscuro. En realidad no son ellas, son las células tumorales las que son bien malas. Resulta que lo que se ha estudiado es que si un paciente con un tumor cancerígeno, con cáncer, tiene un mayor número de plaquetas, o sea, está en el rango alto de lo normal de plaquetas o se excede, tiene una trombocitosis, se ha visto que tiene más relación con el riesgo de tener metástasis. ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Resulta que las células tumorales, que en este caso están en color naranja, vean que aquí están estas células tumorales y normalmente, bueno, aquí por ejemplo están en un epitelio. Si se fijan, les voy a señalar que aquí en verde está la membrana basal. Mientras no atraviesen la membrana basal, pues no van a dar metástasis, porque abajo de todos los epitelios va a haber tejido conjuntivo que ya tiene vasos sanguíneos y entonces, o vasos linfáticos, y a través de ellos es que se puede diseminar y dar metástasis, es decir, como implantaciones de ese tumor en otros lados del cuerpo. Entonces, mientras no rebase la membrana basal, no pasa nada, ese cáncer está in situ. No va a haber riesgo de metástasis. Pero ¿qué pasa si esta célula tumoral tiene la capacidad de atravesar esta membrana y llegar hasta al vaso sanguíneo? O sea, produce moléculas que van rompiendo la matriz extracelular y entonces va siguiendo su camino hasta llegar a vasos sanguíneos. Uno pensaría, pero ahí se va a encontrar con células del sistema inmune y la van a matar. Pues sí, en el mejor de los casos. Pero ¿qué creen que hace esta célula tumoral? Que tiene moléculas a las cuales se pueden unir, no todos los tumores, pero algunos de estos tienen moléculas a las cuales se pueden unir las plaquetas y entonces se va a recubrir de plaquetas. ¿Ya se fijaron aquí? Se está recubriendo de plaquetas esta célula tumoral para engañar. Es como un disfraz para que la célula inmune, la célula del sistema inmune no la reconozca y pueda fácilmente viajar a través de la sangre y luego salirse para ir a implantarse a un sitio secundario, es decir, dar una metástasis. Entonces, pues sí, ahí tienen que ver las plaquetas, aunque pues en realidad la muy mala es la célula tumoral. Y ya es mi última diapositiva, creo que me emocioné mucho y me tardé un montón, pero es lo actual, o sea, ¿qué tiene que ver las plaquetas ahora en esta situación que estamos viviendo de la pandemia por SARS-CoV-2, por el virus SARS-CoV-2 que da la enfermedad llamada COVID-19? Pues aquí brevemente les voy a comentar. Déjenme les pongo aquí. Aquí tenemos el virus, que una de las células que tiene receptor para el virus es la célula endotelial. Fíjense, aquí tiene su receptor AC2, al cual se pega el SARS-CoV-2. Perdón, y ocasiona una endotelitis, es decir, puede infectar las células endoteliales y como les decía, el endotelio es súper importante para que no se activen las plaquetas, el endotelio normal.
fabrica un montón de cosas para que no se activen las plaquetas y para que no haya una coagulación inadecuada. Cuando esto pasa, cuando la célula se infecta, pues va a haber una disfunción del endotelio. ¿Qué va a suceder? Bueno, aquí estaba el número 1, que es la infección por el virus. El número 2, que este vaso sanguíneo, justo también porque tiene que ver con este receptor AC2, va a hacer vasoconstricción y va a dejar de producir la molécula más importante para que no se activen las plaquetas, que no les había comentado, pero es el óxido nítrico. NO, literalmente, NO le dice no a las plaquetas, no te actives el óxido nítrico. Entonces lo deja de producir. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues que estas plaquetas se van a activar con mayor, pues más fácilmente para empezar. Ahora está aquí el 3. Además, fabrica algunas cosas del endotelio que van a hacer que los leucocitos, sobre todo en el caso de COVID-19, son los monocitos y macrófagos los que se van a activar y van a fabricar un montón de moléculas inflamatorias, a lo cual se le llama tormenta de citocinas. Todas estas moléculas también pueden activar a las plaquetas, o sea, no solamente la disfunción endotelial, sino todo esto que están produciendo los monocitos y macrófagos también activan a las plaquetas y también activan siguen las flechitas y también activan los neutrófilos. Las mismas plaquetas, como ya mencionamos, también pueden activar a los neutrófilos. Entonces, vean cómo se activan. Ya voy en el 5, que dice activación plaquetaria, y los neutrófilos se activan. ¿Y qué van a hacer los neutrófilos? Ya sea fagocitosis, pero sobre todo en COVID-19, lo que se ha visto que hacen los neutrófilos es la formación de estas trampas extracelulares de neutrófilos, en donde también no les mencioné porque no siempre pasa eso, pero sí se ha visto en COVID-19 que en esas trampas de neutrófilos se pueden hacer más fácilmente coágulos porque se quedan pegadas también células sanguíneas. Entonces, entre la activación plaquetaria, las trampas extracelulares, que el endotelio no funciona bien, es decir, no está produciendo las cosas que normalmente produce o produce de más, como aquí, factor de von Willebrand, que también activa plaquetas. Con todo esto se va a estar haciendo una mayor propensión a formar coágulos. Y por eso les pongo aquí, además, bueno, se ha visto que se produce más fibrinógeno en esta enfermedad, más factor de von Willebrand, como ya les había mencionado, y también cosas que rompen la malla de fibrina, más bien que inhiben que se rompa la malla de fibrina, están aumentados, o sea, para la disolución del coágulo. Todo esto va a hacer que el coágulo vaya creciendo y que algunas de las consecuencias de COVID-19 sean las trombosis. ¿Cómo sabemos si un paciente con COVID-19 está haciendo coágulos? Número 1, como la mayoría de esos coágulos son microcoágulos en el pulmón o coágulos grandes en arterias, sobre todo pulmonares, pero pueden ser en cualquier otro lado del cuerpo, va a deteriorarse rápidamente la función pulmonar. Es decir, cuando se acuerdan que ahorita lo que está en boga es medir la saturación de oxígeno. Con un oxímetro de pulso se mide la saturación de oxígeno. ¿Qué pasa en estos pacientes que ya están cayendo en una coagulopatía? Que lo más seguro es que empiecen a tener un problema de oxigenación más grande, porque acuérdense que el intercambio gaseoso tiene que ver con los vasos sanguíneos y que llegue por ahí el oxígeno, que llegue, perdón, por los alvéolos el oxígeno y que el oxígeno llegue a los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si estos vasos sanguíneos están obstruidos, ya sean pequeños vasos o más grandes vasos? Pues que no van a poderse hacer el intercambio gaseoso de manera adecuada. Entonces, ese paciente va a empezar a deteriorarse rápidamente y va a tener un mayor requerimiento de oxígeno. Pero no solo eso, también se ha visto que pueden tener estos pacientes infartos agudos al miocardio o infartos cerebrales o trombosis venosa en las piernas.
como consecuencia de la coagulopatía que se da en esta enfermedad. Entonces, igual si les interesa el tema, en la revista de la Facultad de Medicina acabamos de escribir un artículo al respecto, hablando primero de cómo es la coagulación normal y luego cómo se altera en esta coagulopatía. Ay Dios, y ya con esta termino la presentación que me tardé muchísimo. Déjenme, dejo de compartir. Creo que ya, ¿verdad? ¿Ya dejé de presentar? Sí, doctora. Sí, ya. Pues no sé si tienen alguna duda de todo lo que hablamos el día de hoy. Yo sé que es mucha información, pero ojalá les sirva para mira, tengo una mano levantada, pero ya no vi quién era. Perdón, Ana. Creo que sí, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? ¿Habla su micrófono? Ariana, ya vi. Yo levanté. Ajá. Sí, dime. Sí, buenas noches, primero que nada, y muchas gracias, está muy, muy interesante su ponencia. Gracias. Yo tenía una duda, ya que, bueno, como había dicho, la coagulopatía que genera, en este caso el COVID, sería una trombosis. Pero yo había leído también que podía desencadenar una trombocitopenia, ¿no? También distintos mecanismos. Ok. Cuando ocurre una trombosis, se están consumiendo plaquetas. Es decir, las plaquetas se están yendo a formar coágulos. Existe una condición que no es la de la coagulopatía por COVID. Al principio se pensó que sí, pero ahora ya se sabe que no es lo mismo, que se llama CID, coagulación intravascular diseminada, es decir, formación de muchos coágulos en muchos lados del cuerpo y que hacen que muchos órganos fallen. Eso, por ejemplo, se da cuando hay un fenómeno de sepsis, cuando hay una infección así tremenda y el cuerpo está teniendo falla en muchos niveles, se da ese tipo de coagulopatía que se llama coagulación intravascular diseminada. Por consumo hay disminución de plaquetas. Ahora, comparándolo con la coagulopatía por COVID, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué son diferentes? En que lo que se ha visto en el paciente es que en coagulopatía por COVID no bajan tan tremendamente las plaquetas. ¿Por qué? Porque los megacariocitos sí siguen produciendo una cantidad tremenda de plaquetas. Se han visto en estudios de patología, o sea, en muestras de autopsias, se han visto megacariocitos en un montón de lugares donde normalmente no hay megacariocitos. Entonces, los megacariocitos siguen produciendo plaquetas y no hay una deficiencia tan severa. Sí se reporta trombocitopenia, como tú dices, Ariana, sí se reporta trombocitopenia, pero no en un nivel tan grave como en el caso de la CID, que sucede en otras condiciones como la sepsis. Pero muy, muy interesante tu observación. Oh, sí, de hecho, porque eso mencionaba, o sea, que estaba relacionado ahora con datos ya más específicos de cada paciente y además era como ya en fases muy, por así decir, terminales de la enfermedad, ya que esto pues era cuando había una afección ya en el hígado o una afección a nivel pulmonar, que por lo mismo de que hay como megacariopoyesis en el pulmón, o sea, también reducía la producción. O cuando había exactamente mucha, bueno, hasta cierta forma, había una gran afección a nivel inflamatorio, entonces no había como que la posibilidad de que se, como de sustituir todo esto de las plaquetas, o sea, que dieran como abasto, por así decir. Sí, por los dos lados, por consumo, porque se están quedando, digamos, ahí en los coágulos, y por otro lado, por producción. Sin embargo, es un porcentaje pequeño los pacientes con COVID-19 que evolucionan a CID. Un mayor porcentaje tienen esto que se llama coagulopatía por COVID-19, así le pusieron, literal, porque tiene mecanismos un poco diferentes. Y es más frecuente, me imagino. Ajá, es más frecuente. Y bueno, sí te contesté, ¿verdad, Ariana? Sí, perfectamente, claro, sí, muchas gracias. Ok, y vi que Marco Antonio tiene una duda.
Sí, ¿me escucha? Bueno, Sí, buenas noches, sí, doctora. sí. Mi duda es sobre la PTI. Estaba Ajá. leyendo que es más común en mujeres, no, que afecta más en mujeres, pero que es más común en niños y que aquí no afecta el sexo. ¿Por qué pasa esto? Sí, resulta que las enfermedades autoinmunes en general afectan más a las mujeres y se ha pensado que tenga una relación con estrógenos, ¿no? O sea, con hormonas, ¿no? Con hormonas sexuales, con lo que nos hace diferentes, bueno, hay muchas cosas que nos hacen diferentes hombre-mujer, pero sobre todo se ha estado estudiando funcionamiento del sistema inmune con respecto a estrógenos. Entonces, eso pudiera ser una causa, aunque no se sabe bien, por qué las mujeres tenemos más riesgo de enfermedades autoinmunes. Pero entonces, esto es cuando ya pasó la pubertad, cuando ya hay producción de hormonas. Ahora, en los niños, que no hay diferencia realmente en esta situación hormonal, todavía no pasan la pubertad, prácticamente se da en igualdad de circunstancias, ¿no? En cuanto a frecuencias, se presenta en niños o niñas. Y sí es muy común, es una enfermedad común en niños, la PTI. No sé si con eso te respondo lo de las mujeres por lo menos, o no sé si me quieras Sí, especificar un poco doctora. más. No, así está bien, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Al menos en el chat no veo. No, al parecer en el chat ya no, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Hay alguien levantando la mano. Creo que era Ariana. Creo que no ha bajado su manita bien. No, dice Juana Lisbeth. Ah, ok. Juana Elizabeth. Juana Elizabeth. Sí, Elizabeth, adelante. adelante. No oigo. Bueno, en lo que a lo mejor soluciona su problema, Aldo, O lo ¿tu mano pueden está levantando? escribir en el chat si les es más fácil. Aldo Rodríguez, vi tu mano Sí, levantada. doctora. ¿Sí? Sí. Ah, sí, yo también vi una mano, pero Bueno, luego la dejé de ver. más que... Sí, Sí, disculpe, doctora. adelante. Muchas gracias por la presentación, una vez más. Y mi duda es, bueno, no sé si puede llegar a sonar un poco como, como muy obvia, pero mi duda es que si en una persona que no tiene ningún tipo de afección relacionada con la trombosis, bueno, con pues, la coagulación o por las plaquetas, Sí. ¿es posible que las plaquetas de un individuo se agoten o llega un punto en O sea, el algún día en que la ya vida, no dicen por la edad? Ujú. no. En realidad, con la hematopoiesis tiene que durar toda la vida. Por eso les decía la importancia de que siempre tengamos como un pool, un grupo de células troncales hematopoyéticas para que siempre tengamos células que van a ir proliferando y que se van a ir diferenciando en otras, ¿no? Entonces, la respuesta es en la normalidad, o sea, fisiológicamente no deben terminarse las plaquetas aunque uno tenga 150 años de edad. O sea, los megacariocitos deben seguir produciéndose, pero no solo los megacariocitos, todas las células de hematopoiesis se deben de seguir produciendo. Lo que sí es cierto es que la hematopoiesis de los niños, o sea, hay muchísimas más células hematopoyéticas en los niños, más médula ósea roja. No sé si ya vieron médula ósea, pero cuando la vean van a ver que hay médula ósea roja y amarilla. Entonces, los niños en proporción tienen mayor número de células hematopoyéticas, es decir, más médula ósea roja. A diferencia de los adultos mayores, al otro extremo de la vida, en donde hay más médula ósea amarilla, que es más bien adipocitos y otras células del estroma, que células hematopoyéticas como tal. Sin embargo, con lo que les queda de médula ósea roja, debe ser suficiente para que no tengan alteraciones en la biometría hemática.
O sea, deben tener biometrías hemáticas dentro de parámetros normales. Es una cantidad tremenda la que se produce de células cada día en la médula ósea. Bien, espero haber contestado tu pregunta, Aldo. Si Sí, doctora. tuvieran Muchas gracias. trombocitopenia, hay que estudiar por qué. O sea, no es normal que por edad. Ujú. Y ahora sí vi, creo que alguien escribió en el chat. Ya me escribió Juan Elizabeth. Referente al factor 7, ¿se ven afecciones solo en hombres? Ah, no, pero era el 8. Si te refieres, Juan Elizabeth, a la hemofilia, si te refieres a la hemofilia, sí, es el 8. Ok, sí. Todas las alteraciones en la hemofilia tienen que ver con alteraciones hereditarias en el gen que produce el factor 8. El factor 8 pues, es una proteína, es una enzima. Todos los factores de la coagulación son enzimas, proteínas, ahí se me olvidó, proteasas, perdón, serinas, de serina. Es decir, son enzimas que van a romper. Es una proteína que tiene función de enzima y que van a romper a otra proteína y la van a activar y luego esa va a activar a otra y a otra. Por eso antes era el rollo de la cascada de la coagulación. Sigue sirviendo saber la cascada de la coagulación, ir viendo cómo un factor activa a otro y a otro y a otro. Todas estas proteínas son codificadas por un gen específico en el ADN. Entonces, si se altera este gen, eso se va a transmitir de padres a hijos o de madres a hijos, ¿no? En este caso. Tu pregunta era, ya se me olvidó, ¿a qué se debe la alteración? Sí, o sea, se mutó ese gen en algún momento y eso se heredó a los hijos. En el caso de las niñas no se presenta porque ese gen está en el cromosoma X y entonces aunque hereden uno, van a tener el otro que está sano. En el caso de los niños, como solo tienen el cromosoma X, si heredaron ese gen en ese cromosoma X, sí van a presentar la enfermedad. ¿De qué depende de que sea leve o moderada o severa? Es qué tan defectuoso está ese gen. A veces se produce cierto porcentaje de factor o sea, dependiendo del porcentaje que se produzca, perdón, es leve, moderada o severa. Si es leve, el paciente no se va a enterar hasta que a lo mejor le saquen una muela o le hagan un estudio de coagulación, una prueba de coagulación antes de una cirugía y entonces salgan alteradas las pruebas de coagulación. Pero si es severa, se va a enterar desde que sea bebecito, sobre todo cuando empiezan a gatear o cuando empiezan a caminar y se caen. Lo más común es que se hinchen las rodillas porque se llenan de sangre. Hemartrosis se llama. Como se golpean y no hay una adecuada coagulación, pues se llena la articulación de sangre. Entonces, ese es así como de los signos más tempranos de esta enfermedad. ¿Se acuerdan lo que les dije? Si las plaquetas están mal, lo que hay es púrpura, o sea, sangrado en piel y mucosas. ¿Qué pasa si los factores de la coagulación están mal, como en el caso de la hemofilia? Los sangrados son en otros sitios y son después de una herida o son después de un golpe. Ajá, son sangrados en articulaciones o sangrados en otros sitios, en el sitio de la herida que no deja de sangrar, etcétera. Sí te contesté, Juana Elizabeth, espero que sí. Y sí, ya dijo que sí. Y Luis Francisco dice que si existen enfermedades que eleven las plaquetas. Sí, justamente la que mencioné de la trombocitemia esencial, los megacariocitos también sufren mutaciones, pero aquí es al contrario, proliferan, o sea, hay más megacariocitos y muchas más plaquetas, y esas plaquetas son anormales. Pero aquí lo interesante, o lo feo también, es que en la trombocitemia esencial puede haber o trombosis o hemorragia, cualquiera de las dos, depende de qué afectaciones tengan las plaquetas. Y no sé si te contesté, Luis Francisco. Sí,
Ok, alguien levantó la mano, pero ya no sé quién fue. No sé dónde. Sí, yo, Sí, doctora. Fernando, dime. Bueno, primero que nada, buenas noches y muchísimas gracias por la ponencia. La verdad que estuvo excelente, muy comprensible e interesante. Yo creo que hablo por todos. Gracias. Y a mí la verdad me quedó duda con lo de la existencia de los megacariocitos en los pulmones. ¿Qué quieres saber, Fernando? La ¿Sí es verdad, verdad? ¿Sí es verdad? ajá, no. O sea, ¿cómo se forman en los pulmones Ah, sí. o sea, O ajá. en realidad no se sabe así como totalmente la historia, pero lo que se cree es que obviamente se inicia la formación en médula ósea. Ahí está la célula troncal hematopoyética que poco a poco se va comprometiendo para hacer megacariocitos y plaquetas. Entonces, ya que son megacariocitos, lo que se postula es que los megacariocitos o los promegacariocitos, que son un poquito más chicos, los más pequeñitos, son los que pueden irse por la circulación y llegar y establecerse en el pulmón. ¿Por qué en pulmón y en otros órganos no? La verdad es que yo no lo sé, no sé si ya se sepa, pero ya es un hecho comprobado y comprobable que existen megacariocitos en pulmón. Se empezó a especular por ahí del 1970 y algo, ¿no? Pero ya en años más recientes, como en el, ¿qué será? 2010, 2012, por ahí más o menos, ya hubo pruebas fehacientes de que hay megacariocitos en el pulmón y de que si tomas una muestra de sangre antes de que pase el pulmón y otra de la sangre que ya atravesó el pulmón, hay muchas más plaquetas en esto. O sea, hay investigadores que se atreven a decir que hay más producción plaquetaria en pulmón que en médula ósea, cosa que a mí me saca de onda, ¿no? Pero no lo sé, o sea, falta estudiar todavía más al respecto, pero es un hecho comprobado. Por si tienes la duda, hay uno, ¿cómo se llama? Un artículo que luego le puedo pasar a la doctora Guille para que se los pase, que ya es antiguo, pues ya tiene unos 10 años o 8 años, no sé, pero que salió en una de las revistas más prestigiosas, ¿no? En Science, al respecto. Muchísimas gracias. Sí, no, ¿de qué? Aquí me están preguntando si en una herida cortante, independientemente del sexo, si se aplica lidocaína con epinefrina y el sangrado no para, ¿se puede ver al factor 8 o puede ser por alguna otra causa? No, hay muchas causas hay muchos trastornos de la coagulación. Uno de los más comunes es justamente la deficiencia de factor 8. Entonces, lo que se hace es, lo primero, pues hay que hacer pruebas de coagulación. No sé si las conocen, pero se llaman tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de trombina. Los famosos pruebas de coagulación que se toman en un tubito azul, con tapita azul. Y hay que analizar estos. Una vez que se analiza estos, dependiendo de cuál de los tres esté alterado, es cuando empezamos a ver qué factor de la coagulación es el que puede estar deficiente. Pero la otra, hay un factor que ya les mencioné, que es el factor de von Willebrand, que no daría alteraciones en pruebas de coagulación, pero sí puede haber hemorragia en estos pacientes, también podría cuantificarse. Una vez que ya se hagan pruebas de laboratorio y se empiece a orientar el diagnóstico, dependiendo de cuál tiempo de coagulación esté alterado, ya se empiezan a cuantificar los factores y se empieza también por los que más frecuentemente están, los que dan enfermedad pues de manera más frecuente, como los de la hemofilia, que sería factor 8 y factor 9 de la coagulación, pero puede haber deficiencias en otros factores. Espero haber contestado y creo que alguien más quería preguntar, pero la verdad es que todavía no le hallo cómo ver quién levantó la mano. Ah, sí, ya vi. Carlos Miguel. Sí, buenas noches, doctora. Sí. Antes que nada, igual que mis compañeros, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Mi duda es sobre los NETs. ¿Cómo permiten la adherencia de las bacterias? O sea,
A mí me gustan mucho las células del sistema inmunológico y nunca había escuchado de los NETs o neutrófilos. Ah, sí, no, pues es que en nuestros libros, acuérdate que tenemos un retraso en nuestros libros bastante de varios años, ¿no? Entonces, la información que nos llega en nuestros libros de texto, pues está atrasada, pues varios años, unos 5 años por lo menos, yo creo. Entonces, por eso no lo ves en nuestros libros. Sin embargo, hay muchos artículos muy interesantes, donde te pueden explicar bien este asunto de de los nets. ¿Por qué a veces las forman y por qué a veces no? A mí no me ha quedado muy claro. Sin embargo, lo que hacen es eso, o sea, es literalmente como estos soldados, bueno, no, o sea, iba a decir como, Son como tipo kamikazes, o sea, de que ándale, se suicidan para atacar. ajá, Wow. como sí, o sea, como que aunque se vayan a morir rápidamente, lo que hacen es hacer este mecanismo de Doctora, ya se dejó de escuchar. eso. ¿Ya me oyen? Sí, ya ya, se doctora. oye. Ok. Ya. Es que luego me falla este micrófono. Pero quién sabe dónde me dejaron de oír, pero básicamente el neutrófilo, aunque sepa que va a morir, va a echar para afuera su cromatina. Acuérdense que la cromatina es ADN y proteínas, y entonces empieza a hacer esta red a la cual literalmente se hace esta red de todas estas proteínas con ADN y sirve de trampa, literalmente. Ahí se quedan atrapadas las bacterias para que lleguen también otras células del sistema inmune y las puedan fagocitar o ya destruir totalmente. Es lo único que podría yo, como en este momento, decirte, porque debe de haber muchísima más información al respecto, pero no me la sé así con mucha profundidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues con esta pregunta finalizamos. Sí, perdón por Tenemos un poquito de la más. cantidad No, está muy de bien, tiempo. doctora. Muchas gracias, doctora. De verdad agradecemos muchísimo. Y bueno, si alguien tiene más dudas, luego les paso el correo de la doctora para que le Ah, escriban. cierto. Les voy a poner en el chat si quieren, porque se me olvidó ponerlo en la última diapositiva. Así es. Lo hubiera puesto ahí, se me olvidó. Les estoy pasando en mi correo, Perfecto, por doctora. si alguien tuviera duda o si quieren alguna información o algún artículo de los que les presenten las diapositivas. Y pues fue un gusto y muchas gracias por la invitación. Me disculpo por la cantidad de tiempo. Y bueno, No, ningún problema, doctora. Bueno, chicos, hasta aquí finalizamos. Voy a dejar de compartir, de grabar la Muchas gracias, sesión. doctora.